Tenemos nuevos y sorprendentes detalles en el caso del exjugador elegido en la primera ronda de la NFL, ahora acusado de asesinato. Por primera vez, una sala escuchó lo que Darren Lee dijo a la policía al llegar a su casa tras supuestamente matar a su novia, asegurando que no sabía qué había pasado. Pero luego vino la bomba, lo que los fiscales dicen que le preguntó a ChatGPT después del asesinato y antes de llamar al 911. Seguimos el caso, presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Oigan chicos, rápido, quiero contarles sobre esta aplicación que les va a encantar. Se llama Upside y te da reembolsos en efectivo. Sí, dinero extra de reembolso en compras diarias como gasolina, supermercado y comida para llevar. Así que esto es lo que tienes que hacer. Descarga Upside, es gratis. Reclama una oferta en cualquiera de sus más de 100,000 ubicaciones y paga como siempre con tu tarjeta. Verificas la compra y recibes dinero de vuelta. Si necesitas gasolina o pedir comida para llevar, también puedes hacerlo. Lo que hago es buscar ofertas en Upside y luego de gastar, el dinero aparece en mi aplicación y puedo transferirlo directamente a mi banco. Usuarios frecuentes de Upside reciben en promedio $254 al año. Para recibir tu reembolso, haz clic en el enlace o escanea el QR y usa el código OTC para un bono extra de 25 centavos por galón en tu primer tanque. Los New York Jets eligieron a Darren Lee en la primera ronda del draft de la NFL 2016 y firmó un contrato de 4 años por unos $10 millones. Así luce Lee, ahora tras una reciente audiencia en la corte. Según WNS, está esposado, lleva uniforme de preso y está detenido sin fianza. Lee está acusado de matar a su prometida, Gabriela Perpetuo, el 5 de febrero en su casa cerca de Chattanooga, Tennessee. Ella tenía solo 29 años. Su obituario muestra fotos de ella trabajando como enfermera y pasando tiempo con su familia y amigos. La familia presentó una demanda civil por muerte injusta contra Lee por 50 millones, revelando lo que creen ocurrió en la casa donde ella murió. Antes de hablar de esa demanda, debo explicar lo que recién supimos sobre lo que Lee supuestamente dijo a las autoridades ese día de febrero en su casa. RCP en progreso, Snow Conway. Snow Conway, Al Snowyal, mujer, 29 años. Imagen de la grabación de la cámara corporal presentada en la audiencia preliminar de Lee en el condado de Hamilton, Tennessee, según Deloitte VC. En esta imagen, Lee habla con un primer respondiente en su patio, aún con parte del equipo de la NFL. Ahora, Lee fue quien llamó al 911 y le dijo a las autoridades que no tenía idea de lo que le había pasado a Gabriela. Los fiscales mostraron 10 minutos del video de la cámara corporal en la corte. Según WTBC, Lee dijo en esa grabación, ella no estaba diciendo nada. Llamé al 911 de inmediato y pregunté qué pasaba. Pero luego los fiscales revelaron lo que dicen que son docenas de mensajes que Lee había enviado a ChatGPT y argumentan que esos mensajes son prueba de que él sabía exactamente lo que le pasó a Gabriela y que supuestamente él es quien lo hizo. Antes de hablar de ChatGPT, debemos mencionar la caída en desgracia de Darren Lee. Decir que cayó en desgracia es poco, considerando todo lo que tuvo a su favor la mayor parte de su vida. Lee fue un destacado linebacker en Ohio State. En 2015 fue el jugador más valioso defensivo del Sugar Bowl al vencer los Buckeyes a Alabama, logrando 7 tacleadas, 3 para pérdida y 2 capturas. Aunque no sepas de fútbol americano, esos números son impresionantes. Ese juego fue de los mejores partidos de los Buckeyes en 20 años, ya que ese año ganaron el campeonato nacional. En primavera, Lee ganó mucho dinero al firmar un contrato por más de lo que la mayoría ve en su vida. Lee fue la selección 20 del draft de la NFL por los New York Jets y juega en el mayor mercado mediático. Es millonario, pero su carrera profesional no fue tan buena como la universitaria. Solo duró un par de años en Nueva York.
Algunos podrían llamarlo un fracaso. Cambiando de equipo por años, en 2019 ganó un Super Bowl con los Chiefs y también jugó con Raiders y Bills. Ahora, aunque no llegó a tener una carrera en la NFL digna del Salón de la Fama, seamos honestos, desde el punto de vista financiero, debería estar en una buena posición. Ganó más de 10 millones, pero su última temporada fue en 2021. Y según los abogados de la familia de Gabriela, Lee no ha trabajado en 5 años. Aunque financieramente estaba cómodo, Lee ya tenía antecedentes legales y de violencia doméstica antes de este caso de asesinato. En 2023 fue arrestado en el condado de Franklin, Ohio, por violencia doméstica al causar daño intencional. Finalmente, se declaró culpable de agresión y se emitió una orden de no contacto. Según medios locales, Lee fue acusado de golpear varias veces en la cara a una mujer. Ahora, en la audiencia más reciente, esta semana en Tennessee, donde enfrenta este cargo de asesinato, los fiscales informaron que Lee en realidad está en libertad condicional. Mientras hablamos, vinculado a un caso en Florida, donde fue acusado de agresión agravada con arma mortal. Ahora ya sabes un poco más sobre él. Es evidente que tuvo muchas oportunidades, pero también un pasado problemático de violencia doméstica en el sistema legal. Ahora pasemos al 5 de febrero y a lo que los fiscales aseguran ocurrió a Gabriela en esta casa del condado de Hamilton, Tennessee. La policía llegó como a la 1:30 de la tarde. La policía informó que Lee aseguró no saber qué le ocurrió a Gabriela, aunque ella presentaba graves lesiones que mencionaremos después. También es importante señalar que dijo que llamó al 911 de inmediato. Los fiscales afirman que él explicó lo que pudo pasarle a Gabriela, diciendo que ella cayó por una puerta de vidrio de la regadera. La policía afirma que Lee envió esos mensajes a ChatGPT un día antes de contactar a las autoridades. Eso podría ser muy incriminatorio para Lee conforme avanza el caso. Según WTBC, los fiscales dicen que había sangre en varias habitaciones de la casa. Ahora, estas son fotos de la escena del crimen que se mostraron en la corte, y lo azul que ves ahí es donde las autoridades dicen que se encontró sangre en el piso, en las paredes. Los documentos judiciales indican que Gabriela presentaba varias heridas de arma blanca y moretones en cabeza y ojos. Había sangre en el inodoro y otras habitaciones. Hallaron sangre en el BMW de Lee y al parecer también en la cocina. Así que vamos a revisar estos mensajes de ChatGPT, porque como puedes ver aquí, solo con la evidencia forense que los fiscales dicen tener, la historia de Lee, de que supuestamente atravesó una puerta de vidrio de la regadera al caer, eso no parece tener sentido en este momento. Y luego está lo que hizo el día anterior en ChatGPT, que la fiscalía presentó esta semana. Ahora, los fiscales argumentan que Lee usó el chatbot como asesor legal para supuestamente encubrir una escena del crimen y saber qué decirle a las autoridades. Uno de esos mensajes decía: no sé qué hacer. Mi prometida hizo su locura otra vez y ahora está muy mal. Me despierto y ella tiene los ojos hinchados. Yo no hice nada, fue autoinfligido. Ella se apuñaló, se cortó el ojo, no sé, pero no despierta ni responde. ¿Qué hago? Ahora, aunque mientras lees eso, Lee está tratando de argumentar que Gabriela se hizo esas heridas a sí misma. Es importante recordar que, según los fiscales, él envió esto un día antes de llamar al 911. Ahora, los fiscales afirman que ChatGPT respondió: esto es lo que debes decir sin mostrarlo como un problema con la policía. Lee enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y está detenido sin fianza en Tennessee. La familia de Gabriela demandó a Lee por homicidio culposo, exigiendo $50 millones según la denuncia. Gabriela sufrió, cito, lesiones corporales graves, incluyendo, pero no limitándose a, traumatismo contundente en la cabeza que resultó en una lesión cerebral severa, fractura de la columna cervical, cuello, múltiples heridas punzocortantes y de apuñalamiento en el pecho, abdomen y pierna, abrasiones y moretones extensos en el lado izquierdo de su rostro y marcas de mordidas humanas encontradas en el cuerpo de la fallecida, consistentes con una lucha física violenta y una agresión intencional.
El juez, después de esta audiencia de causa probable, determinó que existe causa probable para que este caso avance y ahora, según se informa, será presentado ante un gran jurado. Ahora nos acompaña Rich Schonstein, abogado litigante, para hablar sobre el caso y su posible rumbo. Gracias por estar en Law and Crime. ChatGPT es una herramienta nueva para muchos. Sé que a menudo hablamos de mensajes de texto en casos como este, pero en realidad, según los fiscales, estamos viendo a un acusado que recurrió a ChatGPT para preguntar qué hacer en esta situación. ¿Qué piensas de ese desarrollo? Bueno, es interesante. Sabes, hemos visto durante varios años pruebas clave en formato electrónico. Y en muchos de estos casos escuchamos sobre mensajes de texto, escuchamos sobre correos electrónicos y escuchamos sobre búsquedas en Internet porque tenemos casos donde los sospechosos, ya sabes, buscaron en Internet cómo limpiar después de un cadáver, ¿verdad? O algo así. Y para mí esto es lo mismo, pero con la nueva tecnología, él supuestamente no hizo una búsqueda en Internet. Supuestamente le hizo una pregunta a ChatGPT. Y si lo ves también, es, ya sabes, lo que él buscó según lo que entendemos. No admitió culpa, pero como los mensajes de texto y otros datos, puedes obtenerlos de un teléfono o computadora. Hacía estas preguntas un día, antes de llamar al 911. Cuando ves qué tan fuerte puede ser la evidencia en su contra en este caso, solo ese hecho por sí solo, aunque no sea, ya sabes, no es la parte de la evidencia forense de esto, pero algo no coincide entre la línea de tiempo que él dio a las autoridades y lo que dice ChatGPT. ¿Qué piensas mientras los fiscales arman el caso contra Darron Lee? Bueno, creo que es muy útil para la fiscalía. Primero que nada, contradice directamente la historia que él le contó a las autoridades cuando llegaron. Eso altera la línea de tiempo y contradice lo que él le dijo a las fuerzas del orden. Así que eso es un problema. Refleja planeación y posible conciencia de culpa. Es una prueba muy condenatoria. Falta presentar el resto de la evidencia. Los fiscales deben mostrar todo su caso. Pero preguntarle a la IA sobre esto definitivamente da una mala imagen. Sin duda, no es su primera vez ante la ley. En 2023, enfrentó cargos de violencia doméstica en Ohio. Los fiscales afirman que seguía en libertad condicional por otro caso de agresión en Florida. Tuvo un incidente en Nueva York en 2017 con los Jets. Así que esta es una persona que ha enfrentado acusaciones y también se ha declarado culpable de violencia doméstica en el pasado. ¿Cuánto de eso podría ser presentado si esto va a juicio? Como sabes, si los fiscales quieren presentarlo como alguien que ha sido violento en el pasado, hay pruebas en el expediente y él se ha declarado culpable de agredir a una mujer en casos anteriores. Bueno, eso establecerá una batalla clásica sobre actos previos de mala conducta, donde los fiscales querrán presentar conductas similares o relacionadas que supuestamente ocurrieron anteriormente. Y la defensa argumentará que eso no es admisible porque es muy perjudicial en el juicio y no es relevante para la cuestión de si él mató a esta persona en particular en esta fecha en particular. En ninguno de esos otros incidentes mató a alguien. No sirve para mostrar un modus operandi. Solo busca mostrar sus tendencias violentas, aunque creo que la defensa dirá que eso no basta para presentarlo como prueba. Así que vamos a tener que entrar en más detalles sobre cuáles fueron exactamente esos actos, cuáles eran las circunstancias y cuál era el estado de cualquier acusación en esas situaciones. Pero esa será una batalla probatoria previa si el caso llega a juicio. Mencionas la batalla con la evidencia. En cuanto a ChatGPT, si un jurado escucha y lee los mensajes presentados en la audiencia de causa probable, eso podría ser muy negativo para Darren Lee y su defensa. ¿Qué opciones tiene un abogado defensor? Con algo como ChatGPT para intentar excluir eso como a veces vemos. Tal vez sea un mensaje de texto, tal vez sea una búsqueda en Internet
que un abogado defensor intenta excluir. ¿Qué tan difícil es realmente lograr que eso se descarte en casos como este? No veo cómo lograr que esa evidencia sea descartada. Esa es la comunicación del acusado sobre las circunstancias de la muerte de esta persona en una computadora. No creo que esa evidencia sea excluida. No es confidencial. No está protegida de ninguna manera que yo pueda imaginar. Mientras puedan establecer, supongo que tienen que establecer la autenticidad. Tienen que probar que sacaron esto de una computadora y que realmente es él, y pueden demostrar que realmente era él. Ese sería el reto. Si logran superar ese obstáculo con un experto en computadoras, no veo cómo excluir esa evidencia. Mira a Darren Lee, era linebacker. Eso es como choques de autos en cada partido, varias veces, tanto en la universidad como en profesionales. El público está muy consciente de lo que es la ETC. No creo que eso se haya mencionado hasta ahora, pero veo posible que la defensa plantee ese argumento si pueden probarlo. Quiero decir, presentar una condición médica. Si la evidencia es tan condenatoria y no es un caso de quién lo hizo, supongo, ¿qué se debe hacer? Si creen que es posible, tendrían que pasar por ese proceso y un jurado lo escucharía. Bueno, ahora estás hablando de algo como una defensa por demencia, y las leyes estatales varían en ese aspecto. Pero, para ir al grano, la defensa por demencia es que tienen un defecto mental que les impide realmente distinguir entre el bien y el mal, o saber que las acciones que estaban tomando eran incorrectas. Y según tengo entendido, supongo que la ETC podría llevar a eso en ciertas circunstancias. Pero de nuevo, necesitarías un testimonio de expertos muy sólido para llegar a ese punto. Para poder presentar una prueba adecuada de eso, que el tribunal te permita presentar esa defensa ante el jurado. No he escuchado que vayan a hacer eso. Creo que hasta ahora la defensa no está admitiendo que él sea la persona que cometió este delito o que siquiera haya sido un delito. Su versión es que ella misma se lo hizo o simplemente sucedió. Debes superar ese obstáculo y luego la defensa podría alegar demencia, aunque no sé si tengan pruebas suficientes para respaldarlo en este caso. Sé que la encefalopatía traumática crónica solo puede confirmarse tras la muerte al examinar el cerebro. Cuando se trata de él como figura, ya sabes, este es alguien que tuvo todas las oportunidades del mundo. El público sabía que su primer contrato fue de 4 años por 10 millones, más de lo que la mayoría gana en su vida. En algunos de estos casos, cuando hay pruebas contundentes contra un acusado, ¿qué tanto importa la historia de la persona e incluso el hecho de humanizar la figura del acusado cuando se trata de casos de asesinato como este? Si eres parte de la defensa, querrás hacer eso si el caso va a juicio porque él es jugador profesional de fútbol americano. Entonces, la suposición del jurado va a ser que él tiene tendencias violentas porque el fútbol americano es un juego violento, ¿verdad? No lo digo despectivamente, yo veo fútbol americano. A veces aprieto los dientes y me pregunto, ¿de verdad debería estar viendo esto? Pero lo hago, ¿verdad? Es un juego violento y las personas que lo juegan y él jugaba como apoyador. Esa es una persona que golpea a otros para ganarse la vida violentamente y trata de tirarlos al suelo. Así que contar una historia más complicada sobre sus antecedentes, su crianza, tratar de establecer quién es como persona sería una buena jugada por parte de la defensa para tratar de fortalecer su caso. Él solo está acusado de este asesinato. La defensa no ha admitido que lo haya hecho. Como decíamos, su versión de los hechos es que él se despertó. Realmente no sabe qué pasó y ella simplemente estaba en esa condición. Por otro lado, está la fiscalía. No han confirmado si buscarán la pena de muerte, aunque Tennessee la tiene. En este punto, todavía lejos de un posible juicio, ¿qué tipo de maniobras están ocurriendo tras bambalinas entre la defensa y la fiscalía? Porque puedo ver que la fiscalía ciertamente tiene la ventaja de decir, bueno, la pena de muerte es una carta que ellos tienen. Pero al mismo tiempo, tienes a la defensa argumentando posiblemente que él no es la persona que hizo esto.
Sí, yo pensaría, supongo que tendría que haber algún tipo de negociación en algún momento. Quiero decir, esto me parece un caso en el que la Fiscalía podría descartar la pena de muerte si pueden obtener una declaración de culpabilidad. Es una especie de crimen pasional, aunque hay un argumento de que tiene tendencias violentas, pero esto no es. Es difícil llegar a la pena de muerte en un caso de una sola víctima como este, especialmente cuando el acusado conoce a la víctima. Quiero decir, todavía hay personas en los jurados de este país que realmente no creen que sea un delito golpear a tu esposa. Eso es desafortunadamente un hecho que debes considerar al procesar estos casos. Así que creo que tendrían algún tipo de negociación al respecto. Pero si él está afirmando, si está aferrado a este argumento de que no es él, de que no lo hizo en absoluto, no sé hasta dónde llegue esa negociación. La familia de Gabriela Perpetuo demandó por homicidio culposo por $50 millones. No sé cuál es la situación financiera de Darren Lee. No ha jugado en 5 años, aunque ganó mucho dinero como profesional. En este tipo de casos, donde la parte penal aún no se ha resuelto, ¿cómo, como abogado, cuantificas la cantidad por homicidio culposo que la familia está buscando en casos como este? Bueno, no me sorprende ver una cifra de 50 millones de dólares en esto. Es la muerte de una persona joven, posiblemente de manera violenta, y obviamente tienes a un acusado potencialmente adinerado. No sé más que tú sobre su riqueza. Entiendo que estos jugadores de fútbol americano pagan a muchas personas de su salario durante años, y tengo entendido que algunos de ellos no son muy buenos conservando el dinero, y algunos son excelentes conservándolo. La liga ha mejorado educando a sus jugadores para conservar su dinero, así que no sé si él tiene dinero o no. Si fue intencional, si él asesinó, no hay seguro, ¿verdad? No hay ningún seguro que cubra eso, no hay nadie más. Realmente no veo ninguna manera, ningún camino para demandar a la liga o al equipo. Eso se consideraría si un jugador activo cometiera un acto violento, pero él ya está retirado. Así que le van a fijar una cifra alta y el caso quedará congelado en su mayor parte mientras se desarrolla el caso penal, porque él no tiene que testificar en el caso civil mientras tenga cargos penales pendientes en su contra. Él tiene derecho a la quinta enmienda. Normalmente los casos civiles esperan. Se presentan y esperan a que termine el caso penal. Así que hay muchas preguntas ahí. La primera es ¿cuánto dinero tiene realmente? Y luego puedes más o menos imaginar cómo sería esa negociación de acuerdo. Recuerdo cuando Darren Lee jugó en la universidad y su breve paso por los profesionales. Y en algunos de estos casos, no es la primera vez que vemos jugadores que parecen tener el mundo entero en la palma de su mano, la oportunidad de no tener que preocuparse por el dinero nunca más. Y luego son acusados de estos crímenes horribles. ¿Qué te llama más la atención en estos casos? ¿Simplemente la humanidad de todo esto? Que alguien pierde la vida, pero luego tienes a un acusado que normalmente no encaja en el perfil que solemos ver en casos de asesinato. Alguien que viene de una familia adinerada, alguien que tiene todas estas oportunidades y que supuestamente parece haberlo tirado todo por la borda. Sí, no lo sé. O sea, tenemos muchos casos de asesinato donde hay acusados que no puedes entender por qué se pondrían en esa situación. Alec Murdoch, ¿no? Ese caso de asesinato es importante. No era jugador de fútbol americano, sino un abogado muy rico y exitoso. Lo acusan de matar a su esposa e hijo. Nick Rayner, entiendo que puede haber problemas de salud mental, pero aparentemente tuvo todas las oportunidades. Sabes, esto se repite una y otra vez. Y sé que vemos mucha violencia por parte de los jugadores de fútbol americano. Y no lo sé porque nunca me he sentado a hacer las cuentas para ver si eso es estadísticamente desproporcionado o si solo estamos resaltando esos casos porque son casos famosos. Pero el punto es,
El asesinato y otros crímenes son cometidos a menudo por personas de las que no puedes entender por qué harían eso. Y si Darren Lee hizo lo que se le acusa de haber hecho, no entiendo cómo cualquier persona bajo cualquier circunstancia podría haber hecho eso. Es incomprensible y eso solo lo puede responder un jurado. Y veremos cómo se desarrolla. Otro caso en el que pienso, por supuesto, es Aaron Hernández y cómo se desarrolló eso también en la NFL. Es un caso muy triste. Mujer de 29 años falleció. Darren Lee está detenido sin fianza. Veremos qué pasa. Rich Owenstein, abogado litigante. Gracias por estar en Law and Crime. Me da gusto estar aquí, cuídate. Eso sería todo por el caso presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.